está? Muy livianito. Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlos. Estamos comenzando otra edición de El Conversatorio. Una hora muy especial. En una hora vamos a estar seguramente en un lugar donde siguen sucediendo cuestiones, lamentablemente, con el crimen de Agostina. Allí están las imágenes, allí está nuestro móvil, porque el papá de Agostina Vega, Gabriel Vega, y su abogada, bueno, van a hacer una conferencia de prensa brindando alguna precisión más de un caso tan impactante, tan tremendo, que se sigue conociendo a esta hora con más detalles que son realmente de alto impacto y muy conmovedores, y al medio también entender el show, ¿no?, que se genera a través de la tragedia, lamentablemente, de una familia que ha sufrido una de las circunstancias más impactantes que pueden suceder en la vida, ¿no?, como es el crimen con estas características de la niña Agostina. Estamos en el 358-4414-050. Abrimos, presentamos a nuestros compañeros. Vamos a saludar primero a Humberto Benedetto, que está gentilmente con nosotros. Transformamos a Jorge en Humberto, así como un acto de magia. Es que también es Humberto. Claro, mira. También es Jorge Otro Humberto. Humberto. Si yo me llamo Humberto Antonio, debería llamarme Humberto Jorge como una Efectivamente. Es verdad. Vamos a hacer ese cambio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, está muy bien. Vuelve, así que eso es un buen signo para nosotros. Claro. Nos deja cómodos. Para mí también. Guille, ¿o no? Que Sí, vuelva. por supuesto. Que haya gente que se anime. Claro. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Quiero mandarle saludos. Lamentablemente tengo un problema de memoria muy grande. Uno de los tantos. Sí, uno de los tantos problemas. Sí. Pero hoy estábamos circulando, veía... Se está olvidando, me No, parece. trabajando en defensa civil de la ciudad de Río Cuarto, estaban haciendo un corte en el hospital. Le pidieron documentos. Estaba en renovación de, creo que de los proveedores de gas. En el hospital estuvo cortado la zona del hospital por un tiempo bastante importante en la ciudad. No, el oxígeno, creo que esa es la situación más medicinal. Y cuando iba pasando me dice... Le mando un saludo grande a toda la mesa, que los vemos todas las noches. No a las personas, le mando un saludo a la mesa. Así que le mandamos un saludo. ¿Y el nombre? No sabemos aquí el nombre. ¿No se acuerda el nombre? ¿Pero se lo dijo o no? Pero él sabe. Sí, no, aparte lo peor es que lo sea el nombre y ahora no es que le pregunté qué nombre es porque lo conozco. Lo conozco. Lo conozco y ahora... Pero él sabe de quién te habla. Diciendo que se lo pongan todos. Pero bueno, le quería dejar un saludo porque... tuvo la deferencia de decir que nos mira y nos brindó un par de... Que no fue insultante la Claro, me fui rápido porque empezó muy bien y después empezó, digo, me voy antes que me diga todo lo que piensa. Hay que hacer eso, Antes que me diga todo lo que piensa. Hay que hacer eso, hay que saludar y cerrar. Y seguir adelante. Por las dudas, si viene algún reclamo. Bueno, rarísima la idea de, en un caso que se cita conferencia de prensa, no genere tantas expectativas. Bueno, es un caso llamativo en varios aspectos. Me parece, ¿no?, que hay un productor de televisión que puso la hora, detrás. me parece a mí, porque a las 20 están todos los noticieros en Córdoba, y me parece que hay un productor de televisión que puso la hora de la conferencia de prensa, pero me parece muy raro, salvo que haya algo de estrépito que vayamos a conocer. ¿Qué puede decir? Bueno, no, la palabra del padre que no lo hizo todavía. Sí, pero las formas de cómo presentarlo. se habló, habló muy poco, habló el que menos habló. El canal TN. El que menos habló fue el padre. Bueno, sí, el menos expuesto es cierto eso, pero dio una extensa nota. Y me parece que tiene, digamos... Sí, mucho para contar, ¿no? Y al menos es una postura y una mirada que genera expectativa. A ver qué es lo que va a decir. Bueno... Habrá que esperar porque... No sé qué información tienen ustedes, que seguramente más que la mía. Ninguna. Pero hablo de, por lo que averigüé, porque sabía que este tema iba a estar en la discusión. Me dicen que casi toda la investigación la hizo el papá de la chica. Por un ex policía, ¿no? Sí, claro, pero... Es policía que tuvo apartado de la fuerza. Tuvo dos adelantos el padre. Primero que fue a la casa de Barrelier. Sí, no específicamente estuvo, creo que en la casa se contactó con Se contactó y un prolongado atrás. Le avisaron el sábado y recién llegó el martes, el lunes a la noche a Córdoba. Habló con Se quedó en el lugar donde estaba vacacionando, descanso. O sea, muy preocupado el padre, no estaba por la nena inmediatamente. Y el otro fue el primero que mencionó Ampliación Ferreira. El primero.
El papá. El papá. Claro. Sí, además fue, habló con Barrelier y lo grabó, porque yo digo, qué raro que se le haya ocurrido. Claro, mis amigos me dijeron grabarlo, claro, son todos policías los amigos. Él fue exonerado de la fuerza, esperemos que tiren de por qué lo sacaron de la fuerza. Los mensajes de Agostina en su teléfono eran muy cuestionadores del padre porque no se hacía cargo de su responsabilidad como padre. Si no tenían una buena relación. No tiene una buena relación con Agostina y obviamente quedó más que claro, está más que claro, que no hay una buena relación con toda la familia de la mamá de Agostina. Claro, ¿no? El abuelo... Bueno, vos podés tener una relación por eso entre los adultos. Ahora, si sos el padre de la chica y no le da bolilla, te anuncian que desapareció, te avisan, vos estaba en San Luis. No estás tan lejos. En un trekking en San Luis no estás tan lejos. ¿No? Dice que no tenía señal cuando le mandan el mensaje, que lo ve como más tarde cuando bajan de un lugar donde estaban sin señal. Se quedó 2 días más. Bueno, de todos modos, digo, aún quedándose 2 días más, llegó. Es que me vengo. Investigó antes que la policía. Pero ya lo sé. Bueno, y otro de los puntos que habrá que ver cómo lo manifiesta es que el papá de Agostina le reclama a la mamá su relación con Barrelier y haberla puesto en el medio a Agostina. Ese es el reclamo que hace. ¿No? Que hace ahora. También. Yo creo que hoy se conoció algo muy importante, pero lo vamos a desarrollar en minuto porque acabo de bajar la vista y veo que está en continuidad. Entonces, y es lo que viene, claro. Bueno, Pacerini, el intendente de Córdoba, sacó de su banca de concejal a Ricardo Moreno, un poco lo que se pedía también en la Hay que explicar un política. Si quieren, primero escuchamos eso, porque es que lo echaron. Sí. No es que lo echaron. Él había asumido porque estaba en su lo contamos, tenemos video, dale. Él había asumido porque estaba abajo en la lista y porque una concejala fue al gabinete de Pacerini, que es la que ahora la volvieron. Con lo cual, un concejal. Debería ser un hombre, porque en esos lugares siempre hombres reemplazan a hombres. Un hombre debe ser. Entiendo que es una concejala. Entiendo que es una concejala, pero puedo estar equivocado yo. A lo mejor la carta orgánica de la municipalidad. Es un hombre perfecto. La que lo reemplaza es una mujer, me parece que ahora asume. ¿No asume una mujer? Me parece que asume el secretario de Desarrollo Social de la municipalidad. Porque si no lo tienen que echar. Raúl Lacaba. Raúl Lacaba. Entonces, eso hace que, porque hombres reemplazan hombres, se corre para atrás. El concejal que se había ido al Ejecutivo vuelve, con lo cual sale administrativamente, no sale como sanción política. Hay que hacer... pero un gesto... Pero se parece bastante. Mirá, la carta, es interesante leerla. El movimiento de piezas que dejó el padrino de Barrelier afuera del Consejo Deliberante. Dice: me dirijo a usted a fin de comunicar mi decisión de interrumpir la licencia que me fuera otorgada por el cuerpo legislativo. Asimismo informo que he presentado mi renuncia al cargo de secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, por la cual solicito se dispongan las comunicaciones y actuaciones administrativas que resulten pertinentes para formalizar mi reincorporación a la banca legislativa. Esto, claro, es de Raúl Lacaba, ¿no? el que era concejal, que fue al Ejecutivo y que ahora vuelve. Bueno, yo creo que si vos querés dar una señal política, es mucho más contundente echarlo que desplazar administrativamente o volverlo a su lugar, ¿no? Porque el problema es que el proceso de echarlo no es de inmediato. Iba a tardar. No es una empresa privada que... Cada vez que Moreno hablaba era... Se suele llamar matar el tema. Efectivamente. Y además Moreno hablaba, las notas que dio ayer, aclarés que oscurece, porque no decía lo mismo en una nota, en la otra. Vos sabés que a veces entiendo por qué en la Intendencia de Córdoba, por parte del oficialismo, traen siempre candidatos que han sido intendentes en otros lados. Porque si Ricardo Romero llegó a ser concejal, llegó a ser concejal, significa que el nivel de los dirigentes de Córdoba que viven ahí o que son nacidos ahí es bastante deficitario, digo. Me llama mucho la atención. El peronismo cordobés está atravesado por unas internas que son históricas, ¿no? Sí, pero es una ciudad grande, debe haber dirigentes con mayor fortaleza porque no lo digo por lo que pasó hoy.
digo, por una trayectoria, yo pensé que era un hombre que ya estaba olvidado en la política y sin embargo sigue vigente e importante, ¿no? Bueno, esa es la noticia que se conoció en la tarde de hoy. Estamos esperando a las 20 la conferencia del Papa de Agostina. Sergio Pillem, la maniobra institucional para salvar de la expulsión al concejal Ricardo Moreno mediante el regreso forzado de Raúl Lacaba a su banca constituye un acto de impunidad corporativa y un insulto directo a la sociedad de Córdoba. Esta decisión de el intendente Pacerini desnuda el verdadero rostro de un sistema político que prioriza el encubrimiento y el canje de favores por encima de la decencia y la justicia. Bueno, dice Elisa Cafarati, pacto de impunidad en Córdoba. El intendente y el gobernador usan el regreso de un concejal titular al Consejo para maquillar la salida de Ricardo Moreno y esquivar su expulsión, una maniobra institucional vergonzosa que busca protegerse entre ellos. Bueno, allí están las repercusiones de un lado y del otro. Lo que decía Guille, ¿no? Sí. La diferencia de la expulsión a este reemplazo o salida de banca. Desde el punto de vista jurídico es lo mismo. Es lo mismo. Digo, yo por eso digo, va a ser muy difícil. El proceso es absolutamente legal, ¿no? Lo que digo, que ahí escuchaba que hablaban de impunidad. Digo, no ha cometido, más allá que no me gusta para nada, lo aclaro, no ha cometido delito el concejal. Lo que me explicaron, no, hasta ahora, por supuesto, lo que me explicaron es que había una situación con el código de ética, porque siendo concejal no podría defender jurídicamente a una persona, a un miembro del Ejecutivo. Ayer lo expliqué yo, hay que ver cómo, claro, qué dice la Carta Orgánica de Córdoba, porque no habría incompatibilidad si no es alguien que litiga contra el Estado. Claro. Es un lugar entre privados, eso es lo que efectivamente. Por eso, pero por eso se hablaba de ética y no de... Por cualquier circunstancia. Imaginemos que sí, claro, el ahora detenido hubiera estado en una causa contra el Estado, si un concejal abogado lo defendía, era una incompatibilidad, como ocurre en Río Cuarto. Ocurrió y no pasó nada. No pasó nada, bueno, pero la Carta Orgánica lo decía. Pero bueno, eso el efecto arrastre, porque asumió un abogado que era secretario de gobierno, lo tenemos que contar, en Río Cuarto asumió y siguió litigando contra el Estado siendo concejal o presidente del Consejo Deliberante. Siguió litigando contra el Estado. Él dijo, y el argumento que dio, bueno, pero tengo que terminar esa causa y no lo hago nunca más. Yo entiendo al arco político cordobés que se expresó de esa manera, entiendo y lo que dice Humberto, yo coincido, digamos, en aspecto jurídico y propiamente desde la práctica no está más en el Consejo. La cuestión de forma, claro. Y no creo que pueda, no creo que arriesgue a que vuelva a entrar. También acepto que una medida mucho más contundente es la expulsión. Pero en el supuesto caso, voy a poner es contrafáctico lo que voy a decir, que uno de los concejales oficialistas tiene un accidente, muere, y el que le toca es Moreno. Si Moreno quiere volver, no lo pueden sacar, salvo que en 2/3 diga que no le acepta lo... Bueno, ahí habría que ver. Pero para eso necesitas un trámite político mucho más extenso, y es lo que no quiere el gobierno, que se dé el debate en el recinto, que esté ahí. Pero yo digo, pero lo prorroga. ¿Qué es peor? Pero ¿qué es peor? Que Moreno sigue estando. Digo, la política lo tiene que sacar inmediatamente porque es una mochila de la banca. Para mí, esa idea de decir, bueno, le va a bajar la espuma al conflicto porque Moreno ya no sea concejal, para mí no va a ser así. No, pero a ver, porque aparte Moreno es un buscapié, no sabe por dónde va a salir, porque un día dice una cosa, otro día dice otro, y aparte de sus antecedentes, es capaz de salir con los tapones de punta contra Pacerini, contra otros, y decir, yo le dije... no sé si es más peligroso adentro o afuera. Claro, ya no tiene peso, tiene menos peso que una tutuca, lo que diga Moreno. Lo que deben estar preocupados son los otros 499. Lo que dice entró la municipalidad, dice, ahora nos toca a nosotros. Lo que no podía estar era Moreno en el Consejo. Eso era, me parece que esa era un costo político que no podía asumir. ¿Anterior a este episodio? Tampoco. Ahora no podía asumir ese costo político. Ni un día más. No lo podías tener a Moreno sentado en una banca, no lo podías tener. Era insostenible. ¿Qué modo? Bueno, encontraron esta de sacarlo de la banca, que regrese el concejal, en vez de la expulsión. Pero bueno, el hecho me parece que está. Vamos a ver un impactante video de Barrelier hablando de violencia de género antes del crimen de Agostina. La grabación data de 11 años atrás, 2015. Muestra al acusado, que vamos a ver, muy joven, entrevistando a Ana Palmero, ¿no? Que también es la dueña de la casa donde
habría ocurrido un crimen. Allí lo tenemos a Barrelier, 2015, ponelo el video, a ver qué decía. Homosexual, ¿pueden criar hijos? Como criarlos, puede criarlos, pero no sé si es conveniente para el desarrollo del futuro. La segunda pregunta, ¿cree que el aborto tiene que legalizarse? Sí, creo que debería legalizarse. Y la tercera, ¿qué opina sobre la violencia de género y la familia? No debería existir, debería haber otros medios para llegar a un entendimiento y no llegar a las manos o a la destrucción. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Gracias. ¿Le puedo hacer una encuesta? Decime, hermano. Son 3 preguntas. Sí, decime. Bueno, la primera sería, ¿cree que la pareja homosexual puede criar hijos? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque no me parece que tenga nada que ver la sexualidad de la pareja en la crianza de un niño. Perfecto. La segunda, ¿cree que el aborto tiene que legalizarse? No. ¿Por Me qué? parece que no, porque no. Me parece que si en todo caso por ahí si te echaste el moco y no lo querías hacer, bueno, me parece que tenés que bajar los trapos después. Perfecto. La tercera, ¿qué opinas sobre la violencia de género y la familia? No, estoy en contra de la violencia, me parece. La violencia solamente genera más violencia. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Hermano. Un gusto. Gracias. Bueno, no la vimos allí, pero en parte de la trama del video entrevista a esta persona. Bueno, 2015, ¿no? 11 años. Vamos a pedir coherencia a Barrelier, ¿no? No, pero de todos modos no opinaba, él preguntaba. él preguntaba, sí, casi, no bueno, sé, un seguramente práctico, haciendo un trabajo de la cuestión. No, porque si es por incoherencia. No. De todos modos, es impactante. la verdad que yo no termino de entender, evidentemente hay mentes enfermas con ese tipo de cosas, no termino de entender jamás de tipo de cosas. Hay mentes enfermas, pero además hay entornos que lo favorecen, ¿no? Porque si esa mente enferma, ante la advertencia, no de ya de 10 años atrás, aunque dice que hay antecedentes de otro episodio de 10 años atrás que no ha sido verificado, que a mí me sorprende que no esté verificado, pero bueno, vamos a ver si aparece efectivamente esa otra denuncia. Bueno, que el entorno en el que se movía lo haya protegido frente a esa circunstancia, ¿no? A la que protagonizó hace un año. Bueno, atrás, fíjate, ¿no? en el episodio de 2025 hoy estaba escuchando alguna información, él hasta pidió una colecta, ¿no? En aquel momento para afrontar los costos, su círculo. La madre de Agostina dijo que lo ayudaron. Claro, lo ayudaron. Era la pareja. O sea, bueno, indudablemente que también una persona con personalidades diversas, ¿no? Cambiantes. Ese episodio de 2025, hoy se conocieron algunos detalles, es tremendo, ¿eh? Bueno, habló. No terminó lo que terminó. Habló de la milagro. víctima, Habló la víctima, exacto, digo. Sí, bueno. de todos modos, no está en el tema, pero me parece que el jury que hoy se le pide A Rodríguez. a Rodríguez sobre todo, creo que los dos fiscales, pero ponerle el último, Sí, no sé si... Bueno, había un sí, ascenso frenado. Pero lo de Rodríguez está claro, digamos. Hay que ver, no hemos escuchado la explicación de Rodríguez, porque hay una tendencia general a que si un juez toma una decisión enmarcada en lo que la ley le permite, no violatoria de la ley, y después la persona que beneficia con esa decisión comete otro delito, se lo culpa al juez. Pero el juez tomó la decisión, no sé en este caso, pero ha habido innumerable cantidad de casos acá y en otros lugares de la Argentina y en el mundo que se toman decisiones, lo dejan en libertad porque la ley y su propio comportamiento lo ameritan, ¿no? Hay muchas de esas cuestiones. Bueno. Está bien, pero digo, me parece que el pedido de jury habilita por lo menos para que se analice la conducta y si no... Ya quedaron demostrados que los juries no tienen nada que ver con las condiciones que se buscan juzgar, sino con decisiones políticas que no tienen nada que ver con el comportamiento, porque si no hay algunos fiscales y jueces que no se sabe por qué siguen y hay otros que los echaron que no se saben por qué los echaron. Entonces, porque hay una decisión política que a veces conviene hacer una cosa y otras veces no conviene hacer eso. Lamentablemente, la herramienta del jury a nivel nacional y a nivel provincial ha sido absolutamente bastardeada y el jury no sirve para nada, porque es la herramienta que evidentemente se utiliza con intencionalidad
político-partidaria. Sí, política hay siempre, pero intencionalidad político-partidaria. Mira, respecto a esa información, en suspenso la jura de Iván Rodríguez como procurador penitenciario. El fiscal de instrucción Distrito 3, turno 6 de Córdoba, Iván Rodríguez, que en diciembre pasado ya había obtenido el aval de la unicameral con el voto mayoritario del bloque oficialista para el cargo de procurador penitenciario adjunto, no va a asumir por ahora. Eso hay otra polémica que tal vez pueda hacer el propio Humberto, porque milita en el partido que lo ha cuestionado, y yo estoy de acuerdo con ese cuestionamiento. Se crea un cargo, se crearon una figura de cargos que son procuradores penitenciarios, que no se sabe para qué se crean. Vitalicios. Es medio raro. Sí. Que en su momento fue una gran polémica, ¿no? Bettina Croppi. La fiscal adjunta es otra de las que va a ese cargo creado. Exacto, sí. ¿No? Da la sensación que todo tiene que ver con todo. Bueno, entonces, por eso digo, nadie sabe bien por qué se creó esa figura. Pero ¿no? la figura que sea vitalicia es lo más complicado desde el punto de vista, porque eso debería, en todo caso, venir de la Constitución provincial, esa posibilidad de ser vitalicia. Pero los cargos judiciales, los cargos de los jueces son vitalicios, salvo que cometan errores, ¿no? Pero así lo expresa la Constitución. Sí. ¿Me entendés? Crear cargos vitalicios nuevos cargos judiciales. con una ley, mayoría más uno, ¿qué haces después si supongamos que alguien cambia el gobierno y quieren cambiar esa ley? Genera todo un problema al Estado, porque esa persona dice, no, una ley me dio vitalicio y una ley te lo quita. Genera un problema. Por eso ese tipo de cosas de cargos vitalicios se consagran en las constituciones, no por una ley. Y bueno. Muy bien, vamos a ir a los títulos del día. Garzón concentrará las causas contra Barrelier. La Fiscalía General dispuso que el fiscal de instrucción asuma de forma unificada todas las investigaciones contra el detenido. Además del crimen del adolescente, el funcionario sumará el expediente de 20 a 25 por privación ilegítima de la libertad en una vivienda que es considerada la escena clave del asesinato. La medida prioriza la gravedad institucional del hecho para evitar disputas de competencia. Otro fallo beneficia a la Argentina. Por YPF, la justicia estadounidense desestimó un recurso presentado por los fondos de inversión que pretendían revisar una sentencia previa favorable al Estado Nacional. La resolución judicial ratifica los argumentos jurídicos de la defensa argentina. El dictamen representa un importante alivio financiero para el país al blindar activos soberanos frente a reclamos millonarios en el exterior. El Central acumula reservas récord. La autoridad monetaria alcanzó compras netas en el mercado de cambios por casi 10.000 millones de dólares desde el inicio de la actual gestión económica. Las autoridades de la entidad anticiparon que el ritmo de absorción de divisas se acelerará a partir de julio debido al pico de liquidación de la cosecha gruesa. Argentina busca entrar al Pacto Transpacífico. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el gobierno presentará formalmente la solicitud de incorporación a este bloque de integración económica multilateral. La iniciativa apunta a abrir mercados de exportación sin aranceles e integrar al país una red comercial estratégica que abarca 12 naciones de América y Asia. Desde el Palacio de Hacienda destacan que la adhesión potenciará las inversiones y la competitividad de las empresas locales. Trump quiere controlar la inteligencia artificial. Donald Trump firmó un decreto que obliga a las empresas tecnológicas a someter sus nuevos modelos informáticos a una auditoría gubernamental previa. La medida establece un protocolo de revisión de seguridad nacional para evaluar riesgos potenciales en ciberseguridad, manipulación de datos y protección civil antes de su salida al mercado. La decisión de la Casa Blanca busca frenar el avance desregulado del sector y garantizar la soberanía tecnológica. Bueno, muy bien. Habló Caputo. ¿Qué es lo que dijo Caputo? Toto, sobran dólares. A ver. Hoy hay dólares para todos los que quieren importar.
para absolutamente todos los importadores, incluso se pueden importar maquinarias usadas para el que no tiene tanta disponibilidad de capital o de crédito, pero esencialmente hoy no hay ninguna arbitrariedad en las importaciones, cualquiera puede importar y no hay problema de dólares. Tampoco hay problema de dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos a sus casas matrices, como es lógico, ¿no? Y digo, estaba prohibido hasta hace 2 años y medio. Hoy también hay dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos. Hay dólares para todos los argentinos que quieren ahorrar en dólares. Hasta hace 2 años y medio había cepo, hasta hace menos, ¿no? No se podía comprar más de $200. Hoy todas las personas humanas pueden comprar la cantidad de dólares que quieren, y así todo, digamos, con todos los dólares que pueden comprar los importadores, las empresas y la gente, todavía sobran tantos dólares que el Central ha venido comprando a razón de 100 millones de dólares por día desde que empezó el año. Bueno, Toto Caputo. Compra campeón fase 2. Compra campeón fase 2. Nunca las segundas partes fueron iguales que las primeras, ¿no? Exactamente. Lo que no logramos con la confianza que hay en el dólar es que él traiga a los propios que están en la isla de Man. Olvídate. Todavía no, pero bueno, ya va a llegar el autoconvencimiento. Claro. ¿No? Discursivamente tiene una convicción respecto de que acá para con nosotros, la confianza, ¿no? Para con nosotros, pero los de él lo sigue teniendo en el paraíso fiscal que es la isla de Man. Bueno, sabrá él por qué razones. Y yo creo que a largo plazo sabe muy bien lo que va a pasar. Digo, yo también. Económicamente iba a decir nosotros, pero pero más allá yo también sé que va a pasar. Económicamente es insostenible que en un año vos tengas una inflación del 30% en dólares. Digo, que el dólar esté planchado de esta manera, en algún momento va a cambiar eso. Tiene que ver con los famosos no me acuerdo cómo se llama la bicicletita esa que vos vendés, carry trade, perdón. Vos vendés los dólares, los pones en plazo fijo, te dan un 20-25% anual. Como el precio del dólar es el mismo al año siguiente, vos hiciste un 25% en dólares, que no ocurre en ningún lugar del mundo. El 2%, como no ocurre en ningún lugar del mundo, es como para sospechar, porque viste, no es que somos los mejores del mundo, los tipos... digo, la economía es la economía en todos los lugares. Si te agarra en ese momento, cuando se va para arriba, perdiste. Sí, pero perdés el 25, pero mientras tanto hiciste una diferencia. Los tipos saben. Y lo saben antes, claro. Eso no, para la gilada sí, no. La gilada no. Voy a hacer un maquinito. Es más, no es que solo se entera. Ellos deciden hasta cuándo. El pure, el blue, todo el movimiento. Era una corrida de mercado de la mañana a la tarde, porque vos con un clic lo haces, porque generalmente eso estaba. Pero además lo que invierten en eso son los grandes fondos, los bancos internacionales, y saben antes, siempre supieron antes. Yo creo que no le sobra nada a la Argentina, y menos para decir esto, sobran dólares. Creo que si sobran, que los compren. Yo creo que una sobreactuación que esconde no sirve. Una preocupación, porque de hecho... Pese a todo, pese a ese escenario que describe, que para mí es falaz, pero bueno, la gente le cree, evidentemente no toda la gente le cree, porque el argentino está ahorrando en dólares por mes en los últimos 6 meses entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. O sea que hay el que junta un mango, dólar. Bueno, incluso con la tentación que te da, me quedo en peso, le compro papelitos a Toto y hago el carry trade. Porque, claro, pero ni así logra convencer sobre todo a los pequeños hay una circunstancia de sobreactuación permanente en Caputo. Digo, los argentinos hay una cultura del dólar. Obvio. El ahorro en dólar. Cultural. No es una cultura, que si a vos te engañan 3 veces... Bueno, venimos siendo engañados. Nadie que apostó al dólar perdió en la Argentina a largo plazo o al mediano plazo. Mantuvo, sí. Pero bueno. Que ahora hoy el que tiene dólares hoy pierde, porque hay inflación en dólares en la Argentina, los precios han aumentado en dólares.
Los productos aumentaron en dólares, porque está atrasado el dólar, entonces los productos aumentaron en dólares, que es extrañísimo eso, es un fenómeno, como siempre se dijo en la Argentina, es un fenómeno inexplicable desde el punto de vista económico. Sí. Ha ocurrido en otras épocas también de la Argentina, digo, ¿no? Siempre sí, nosotros. No, efectivamente. Bueno, en la convertibilidad ocurrió que no se movía el precio del dólar, estábamos con el 1 a 1 y los productos aumentaban en dólares. Cuando digo que los productos aumentan en dólares, que un producto que vos comprabas del extranjero, acá estaba el 1 a 1, y un día te salía $100 y al otro día te salía $105 y al otro día te salía 100. Pero si estamos en 1 a 1, no era 1 a 1. Claro. No. La nafta. Ahora lo que... ¿Se acuerda que siempre te decían la nafta tiene que valer $1? Efectivamente. Y no vale $1. Pasa eso. Digamos, claro. Estas circunstancias, yo coincido que puede ser dañino para la República Argentina, para el día a día y demás, pero lo que pasa es que estábamos acostumbrados a correr con el dólar. Y eso es una sensación que el argentino le tememos, pero el dólar subía y te subía la nafta, te subía el arroz, te subía la leche, te subía la carne. Ahora sube todo y el dólar está planchado. Pero no tenés esa histeria de ir corriendo con el dólar. No tenés esa histeria. Sí, pero lo raro es lo que dice. Lo raro es eso. ¿Cómo sigue habiendo inflación a pesar de que la variable dólar? Vos antes te preocupaba la cotización del dólar. Digamos, te preocupaba. ¿No? Se instalaba la preocupación del bueno, pero no se instalaba, aumentaba el dólar y aumentaba todo. Se instalaba porque era noticia. Se instalaba en un grupo social. En un grupo social que no tenía acceso al dólar. El que compraba dólares no tenía la preocupación, porque sabía. Sí, tenía la preocupación porque iba a comprar la leche y estaba más cara. Bueno, pero porque se trasladaba el precio del dólar a los productos. Es que eso era ahora, los productos aumentan y el dólar está estable. Bien, pero a los argentinos nos enfermaba. Esa es la parte que no cierra. Y esa postal que dice Mariano, esa postal que dice Mariano es real. Digo, ¿cuántas veces se ha graficado en la Argentina argentinos parados en el momento de la apertura del dólar, ¿no? ¿Cuánto abre? ¿Cuánto está el dólar? Bueno, ¿En qué valor? Porque se te instala la preocupación. ¿Cuánto hace que eso no ocurre? No está instalado en los medios y no ocurre políticamente porque todo el tiempo están manoteando dólares de todos lados. Bueno, hoy tampoco podés poner la pantalla del dólar si está 1.460. Va mañana 1.460. Pasado 1.460. Cuando estaba por haber, ya no me importa más el dólar. Bueno, cuando estaba. No digo, pero. Dejó de ser noticia. No me tomé literal las cosas que yo estoy diciendo. Instalar la preocupación es instalar la lógica de si esto sube, los productos suben. Sí. Ahora. Instalaron no sé por qué, pero se daba. Bueno, sí, se daba. Por eso digo. Y bueno, porque se instaló esa lógica. Ahora esto no sube y los productos siguen subiendo y vos te parece que la situación está bien porque el dólar se quedó quieto. Eso es lo que se instaló. No está bien. No está bien. Vos me lo estás diciendo. No, te estoy diciendo antes. Vos te preocupabas porque el dólar subía y los productos subían. Ahora el dólar se quedó quieto. Había una mirada. Los productos suben y vos no te preocupas que los productos suban. ¿Cómo que no? Estás contento porque el dólar No, hay una mirada enfermiza. Había una mirada enfermiza sobre el dólar. Estábamos enfermos. Como la tuya sobre el dólar, tranquilo, ahora que hay una satisfacción, los productos siguen subiendo. Tengo la sensación que están graficando dos situaciones distintas. Mariano está contando una historia. La del dólar. Yo te ponía la primera etapa. El argentino relación dólar. Un fenómeno inexplicable hoy. La instalación de la idea es, estamos preocupados porque el dólar subía y los productos subían. ¿Se cortó? Sí. Bueno, ahí lo corregimos. Vamos a ver. Ahí está. No, pero Guille, déjame, porque yo lo que te decía, la relación del argentino con el dólar, ahí me quedo, que era una situación enfermiza. Permanentemente enfermiza, hay una relación de enfermedad del argentino con el dólar. Y ahí trazamos una línea, claro. Después corto ahí, y tenés absolutamente razón, porque lo venimos graficando y lo venimos diciendo, que la inflación en los alimentos suben y demás. Digamos, entonces, ¿por qué antes, cuando subía? Ahora te lo puedo decir, por ejemplo, el dólar, el petróleo, que bajó como el 15% y demás, y no hay ningún movimiento en la nafta tampoco. Al contrario, nos dice Marín, bueno, ahora nos van a tener que ayudar nosotros. Por eso es lo que yo te estoy tratando de explicar, que se instala la idea de que el dólar nos controla la realidad. Bueno, ahí lo corregimos. Vamos a ver a Toto Caputo, que se mete también en esta instancia de diálogo que veíamos recién, con lo que se viene, ¿no? Con las elecciones, y habla de lo que puede suceder, ¿no? Respecto a la realidad política en la Argentina que viene. ¿Qué decía Toto Caputo? A ver. Pero voy a la posibilidad de estar equivocado y que las cosas no nos salgan bien. Ni aún así el kirchnerismo es una opción.
O sea, no es una opción en Argentina. La gran mayoría de los argentinos saben que el kirchnerismo es el infierno. Y una prueba de eso, si quieren, son las elecciones de medio término, ¿no? Donde fue el último intento de desestabilización y el riesgo país se fue a 1.500, la inflación pegó un salto y la gente se asustó. En ese susto, ¿qué pasó en las elecciones? Ganó el presidente por 17 puntos. O sea, ni las cosas, digamos, yendo bien, permitirían que pudiera volver el kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo no es una opción en Argentina, no importa lo que pase. No importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en Argentina. Hasta una invasión extraterrestre, mira vos. Bueno. Es más, creo que Kicillof es extraterrestre. Bueno, de hecho, Milei dijo que si bajaran los extraterrestres... Lo está pidiendo. Y analizaron el boletín oficial. Lo suben permanentemente a Kicillof. Lo suben permanentemente. No, acá lo bajan. No, que lo van a bajar. Lo ponen. Lo ponen en la discusión, lo suben al ring. Sí. De todos modos, me parece que la intención que tiene el ministro de Economía, raro hablando de política, tiene que ver... cada vez más politizado. Pero me parece que tiene que ver más con transmitir un mensaje de que se está atajando de que no vuelva a pasar lo que pasó tiempo antes de las elecciones, donde hubo una corrida económica importante. Se ve que tan cómodo no está con los dólares que sobran, por miedo a que pueda entrar la oposición. Y aparte, Kicillof le ganó. Sí, de todos modos creo... Dice que ahí se asustó la gente. En eso coincido, me parece, con el presidente. No lo digo por Kicillof como persona. Creo que si Kicillof no cambia su discurso, si no acerca el discurso a los nuevos tiempos, no creo que tenga posibilidades de ser presidente. Usted está alineado con Caputo. No, coincido en eso, en términos generales, antes que lo dijera Caputo. Digo, capaz que me copió la mía. No, digo que es difícil con el mismo discurso de siempre, que tiene Kicillof, que lo mantiene, poder ser una alternativa a este gobierno. Creo que discursos más parecidos a muchos gobernadores peronistas también pueden tener más posibilidades de triunfar sobre el gobierno. Pero ¿cómo tenés que ser la antítesis del presidente Milei? ¿Desde qué lugar te parás para competirle a Milei? Desde la moderación debería ser lo más fácil. ¿Usted cree que Kicillof no es moderado o no? No, desde el punto de vista discursivo no. ¿Desde el punto de vista discursivo no? Sí, claro. Ajá. ¿En qué cosa lo ve no moderado, discursivamente hablando? Y digo, ¿ves? Un hombre que desde que le explicaba a los chinos cómo tenía que ser el comunismo, digo, y sigue planteando los términos desde el punto de vista de la izquierda, y a lo mejor es lógico que hable 6 años que está gobernando y lo consideraría un gobernante de izquierda en la provincia de Buenos Aires. Su discurso lo es. Después lo que hacen la izquierda. ¿En qué aspecto de discurso de izquierda? Porque me interesa, porque la verdad que eso se suba a una lógica que busca explicar con una calificación algo que no ocurre. ¿Qué tiene de izquierda tradicional el discurso de Kicillof? Porque si uno le pregunta a la izquierda tradicional, dice Kicillof no es de izquierda. Bueno, pero la izquierda tradicional salvo ellos, nadie considera que pueda tener un signo de izquierda. Digo, bueno, entonces... si vos decís que el gobierno es de derecha y vos te opones a todo lo que Tampoco. No lo es de derecha, Kicillof, digo. Hablo, si el gobierno nacional es de derecha y vos te opones a todo lo que hace este gobierno, se supone que te estás parando en un espacio progresista, llamalo como quieras. Pero de derecha no es. Es una simplificación. No, pero digo, pero en cuanto a los conceptos, no me quiero poner a discutir. ¿Usted cree en esa idea de que el kirchnerismo es de derecha o de izquierda? No, el kirchnerismo es de centro izquierda, bueno, ese discurso tampoco es de izquierda. No, está bien, pero ese discurso progresista de centro izquierda, el que usted le quiera llamar, sí, es imposible, en eso coincido, es imposible que
le gane al gobierno en esa circunstancia. Bueno, creo que hay otras alternativas. Su creencia, cambiando su pronóstico está muy bien. Cambiando el discurso, tiene posibilidad de la oposición. A instalarle el mote de nano marxista. No, eso yo no lo dije. No lo dije. Digo. Más o menos, no lo dijo porque no lo verbalizó, pero eso es lo que le dicen todos, a nano marxista. No lo dijo al aire, fuera del aire sí lo dijo, pero no importa. ¿Cuándo lo dijo? No, estoy charlando. No, diga otra cosa. No, pero... ¿Cómo le voy a decir enano? No, yo veo simplificaciones que son marketineras, son etiquetas que no dicen nada. Es como cuando me dicen zurdo a mí. Pero yo soy periodista, pienso en la realidad, pero de zurdo, de lo que se dice zurdo, tengo poco y nada. Pero cuando simplifican, todo lo que no piense como nosotros es zurdo. Pero Mariano, me quedé en esto, cuando lo sube Caputo o el gobierno permanentemente. Es el mejor rival. Pero desde ese lugar, bueno, esa es la lógica. Desde ese lugar. Es el mejor rival que puede tener. Esa es la lógica que simplifica la dialéctica. Yo creo que... Yo coincido yo creo que Kicillof está subido por voluntad propia, no porque... naturalmente es el candidato. Claro, pero por voluntad propia, no porque lo sube... Obvio. No porque lo sube Kicillof. Pues pero lo sube Milei. Si no es bajarle el peso, es decir, lo sube. Está por voluntad propia. Y además porque no tiene salida. No, es natural. Sí, es eso o eso. Es eso y ¿a dónde va a ir? Pero es el candidato natural. Puede ser senador, puede ser diputado. No tiene salida, porque sabe que este es su momento. Kicillof es candidato a presidente o dice chao. Claro. Digamos, en eso lo que yo estoy diciendo, que no es yo en la lectura política, electoral, yo creo que el mejor rival que entiende Milei que puede llegar a tener enfrente es Kicillof. Pero eso puede ser. Kicillof manteniendo el discurso, manteniendo el mismo discurso del kirchnerismo. Pero si se modificara, si se planteara... La figura de Kicillof... Bueno, pero una vez dijeron volvemos mejores y mucha gente lo votó. Es muy... Pero no era. Acuérdate que el peronismo no necesita... No se necesita tener 50 puntos para ser presidente. Con 40 y de diferencia de 10, vos ya podés ser presidente. Entonces... y el peronismo 35 puntos tiene, o 30 por lo menos. Con el desastre del 230% de inflación, Massa estuvo a 2 puntos. Pero Massa no tenía el mismo discurso en ese momento. ¿Entendés que es distinto el discurso? Le decían que era de derecha, lo mismo peronistas. Era un acuerdo forzado ideológicamente hablando entre Massa y... Yo te digo que a mí manteniendo ese discurso no tenés forma. Pero si el peronismo... Lo que sí lo tenés que volver. Yo acá lo único que digo, más allá de una supuesta derrota electoral, el kirchnerismo... Supuesta ponele que vos digas, che, del kirchnerismo. Venimos, o viene el kirchnerismo, venimos en el escenario nacional de presentar a Scioli, de presentar a Massa, de presentar a Alberto. Es decir, ningún kirchnerista. Ningún kirchnerista. Y perdió lo mismo. A lo mejor perdieron por eso. Bueno, por eso digo, ya perdiste. Porque la elección... va a tener que reconstruirte. Porque la elección de Alberto la gana por lo que está pidiendo Humberto ahora. Claro. Un moderado. Exacto. Alberto era un moderado. Sí, claro. Era un moderado. Por lo menos, no sé si lo era, pero lo expresaba de esa manera. La historia del modelo? Pero te aseguro una cosa, que si Cristina supiera que podía ser presidente en ese momento, no le iba a regalar a un tipo que le dijo que era ladrona y todo lo demás, no le iba a regalar la presidencia. Sabía que no llegaba. Eso está claro. Por supuesto. Entonces, pero la mayor representante del kirchnerismo, ¿quién es sino ella? No, sí, por eso es selectiva la ubicación de Kicillof según el argumento que quieran defender conforme el debate avance. Pongámonos de acuerdo. Kicillof, ¿es kirchnerista o no es kirchnerista? Porque si conviene decimos que es kirchnerista. Y cuando no conviene decimos pero Kicillof no es lo mismo que kirchnerista. Yo creo que es kirchnerista. Kicillof no se va a sacar en una compulsa electoral el mote de kirchnerista. No se lo va a sacar. ¿Cómo se lo saca? Si no lo es, lo parece. Pero no es lo mismo. Pero lo que dice Humberto, ¿cómo te lo sacás? Tampoco creo que con un cambio discursivo... Perdón. Digamos, tenés que afrontar... ¿No ganó una elección enfrentándose al kirchnerismo? ¿No ganó él solo la elección en la provincia de Buenos Aires enfrentándose al kirchnerismo? Cuando el kirchnerismo dijo, es un error desdoblar la elección, y él dijo, yo voy a desdoblar la elección. Pero los kirchneristas lo votaron. Claro. Si no, no ganás. Pero ¿se enfrentó al kirchnerismo o no se enfrentó al kirchnerismo? Internamente sí.
No, internamente y públicamente. Cristina le dijo, es un error desdoblar. Después discutimos. Yo creo que tuvo razón Cristina en esta. Porque después perdieron la general, los intendentes ya ganaron en su distrito, se mandaron a guardar, no le trabajaron y perdieron la general. Kicillof te dice, teníamos el riesgo de perder la provincia y perder la general. Bueno, pero claro, eso... Dato mata relato. Kicillof salvó el terreno. Todas las elecciones provinciales van a ser desfasadas. Kicillof la desfasó y le salió bien porque él ganó en su provincia. Claro. Eso fue pícaro. Pero por eso el kirchnerismo no es que... Evidentemente Kicillof no es lo mismo que el kirchnerismo. Es peronismo. No es lo mismo. Pero no es lo mismo que no te sacás el mote. El discurso y la forma es igual. El mote de kirchnerista no te lo vas a sacar. Es igual. Sí, hoy... Bueno, el mote de zurdo, marxista. Tampoco se lo va a sacar. No se lo saca. Eso como estrategia electoral puede ser aceptable cada uno de ellos. Ahora, nosotros somos lectores de la realidad. Yo no le veo nada de zurdo extremo a Kicillof. Todos somos zurdos al lado de la ultraderecha que nos gobierna. Eso es evidente. De kirchnerismo tiene mucho más que de zurdo. Bueno, ¿más zurdo que el kirchnerismo? No, Kicillof tiene mucho más de kirchnerismo que de zurdo. Vamos a escuchar a Santilli, que insiste con la eliminación de las PASO, ¿no? Hay una rosca ahí con Patricia Bullrich también. A ver qué decía el ministro Santilli respecto a este tema. La PASO les cuesta a los argentinos, por la política, 220, 250 millones de dólares. La PASO sola. Ya estamos viendo los resultados. Hay merma en cantidad de votantes, de gente que va a votar. La sociedad no quiere tantas elecciones previas, porque vos pensás que vas a tener PASO en las provinciales para los gobernadores, elecciones para los gobernadores en las que estén adelantadas o no. PASO también para la gente no quiere votar 4 o 5 veces esas elecciones. Entonces, y además cuesta entre 200 y 250 millones de dólares solo la PASO. Entonces eso es algo que hay que determinar, que nos cuesta mucho a los argentinos. Lo que nos cuesta mucho a los argentinos es pagar los intereses que están haciendo el tema. 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Bueno, que no son nada, 250. Para un Estado. No sé dónde saca el cálculo primero. Porque primero que con el hecho de que haya la boleta única, los costos bajan de manera importante. Ya no es lo mismo. Y si a eso le agregas la posibilidad de que si hay un solo candidato no se vota. Claro, bueno. Yo voy ahí, digamos, para mí las PASO han democratizado a las internas políticas que antes eran manejadas, manipuladas, te quedabas a merced de los aparatos muy fuertes. Pues sí, se transparentó. Pero lógico. Lo que pasa es que, ¿por qué le teman a las PASO? No es el gasto. No, ni que es el resultado. Claro. Es lo que lo sepultó al propio Mauricio Macri. Claro. Y eso fue lo que pasó. Pero aparte de las PASO. Pero si vos lo que tenés miedo al resultado y sos oficialista, ya candidato tenés. Tras lo cual vos decís, bueno, que sean optativas solamente para aquellos porque que no tengan candidato, claro. Bueno, por eso están buscándole sacar el obligatorio a las PASO. Claro, están buscando eso. Bueno, pero porque no acordaron, porque querían ir por todo. Efectivamente. Pero también convengamos que a mí lo que me parece, y esto ya, que la Argentina tiene que darse una discusión electoral respecto de... Tiene que haber un día de votación nacional, me refiero, nacional, que sea inamovible. Sí, por la dinámica de elecciones que tenemos. El nacional, ¿no? Nacional. Porque en todos los países del mundo hay elecciones provinciales que son distritos absolutamente distintos. Pero para lo nacional, elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores, tiene que ser todo el mismo día y siempre la misma fecha. No que se especule, la pongo antes, la pongo después. No hay acto más democrático que ir a votar. Lo de Santilli está poniendo que los argentinos no vamos a votar. No, bueno, pero la fecha... No, la fecha está por ley. Pero siempre el mismo día, no, un rango el último fin... No. El tercer fin de semana de octubre son las primarias. Pase lo que pase. Lo que está discutiendo es si en agosto, el primer semana de agosto, las PASO. Son las PASO. Claro. Pero esas dos están por ley. Es tercero y primero. Claro que si vos sacas las PASO es otra cosa. No. Pero existe. Pero aparte de ir a votar. Ahora, las PASO, yo voy a insistirte, las PASO. Se abusa cuando hay un solo candidato. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Pero cuando hay dos candidatos, tres, aparte visibiliza a todos los partidos. La mayoría de los partidos creen que es necesario tener más de un candidato porque te dinamiza el partido. Y está bien.
Y está bien que ocurra, digo, lo que no tiene que ocurrir. El kirchnerismo lo usó una sola vez. Vos tenés un solo candidato. Yo creo que también no es cierto. No hay kirchnerismo lo usó una sola vez. Porque si no parece una encuesta más que una elección. No, efectivamente. Bueno, eso es el factor encuesta el que está. Porque los partidos como estructura no están funcionando. Como estructura partidaria, la dinámica de los congresos, eso no lo que es una interna, los partidos. Eso, pero no funciona como maquinaria, como maquinaria electoral. La dejás a merced de manipuladores, de aparatos. Bueno, muy bien, compañeros. Ya nos ha sonado. Al barco se va. El barco se va al barco. No sabemos de qué. ¿A dónde? No sabemos de qué tipo. No sabemos si es barco, si es un tren que viene hacia nosotros. Tren carguero. Nadie sabe esto de qué se trata. Y nos lleva puesto. Humberto se ha sentido cómodo, va a volver. Tengo la sensación. Por supuesto. Y no se acordó el nombre de. No, pero le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Hasta mañana, gracias por la compañía. Adiós. Chao.